eventualmente distribuida, ¿no? Que ese es uno de los puntos que es importante que ustedes sepan cómo hacer para poderlo aplicar. Entonces voy a poner aquí que sea un punto 283 libras por pulgada cúbica. Profe, Sí, compartiendo pantalla. sí, estoy en ¿cómo se llama? Pizarra, ¿no? Pizarra en blanco. Sí, sí se ve. Es que yo no la veo, profe. Ok, si pueden salir y volver a entrar, por favor, que luego se vicia el sistema y no les permite verlo. A ver, chéquenlo. Y si no, ¿cómo entraron? ¿Entraron por invitación o ya vaya dentro de lo que es el canal o ya estaban registrados conmigo? Porque también puede ser eso. Si no están registrados, no les permite ver la pantalla completa. Sí, ya se vio, profe. Sí, ok, perfecto. Gracias. Entonces voy a ponerle aquí, en este caso, que sean libras por pulgada cúbica, que sería nuestro peso específico de ese material. Voy a considerar en este caso un elemento simple a 36 para que no hagamos mayores condiciones. 36.000 de esfuerzo de excedencia, 58.000 de esfuerzo último. Ajá, voy a considerar en este caso que tienen una diferencia de temperaturas. Esta diferencia la voy a hacer invertida. Voy a tener en este caso, obviamente, el peso propio, que sería la carga estática, y voy a ponerle en este sentido una carga PEM, que en este caso, dicha carga PEM la voy a manejar con una fluctuación de dos valores, ¿no? Como mencioné, voy a manejar también lo que sería una delta de temperatura, en este caso invertida, y también voy a añadir, en este caso, torsión. Por ejemplo, meto torsión, en este caso, invertida también la voy a manejar así, ¿no? En este caso lo voy a hacer invertido. ¿Sí? Entonces, si me pueden ir dando los valores, en este caso, por ejemplo, el diámetro de la pieza, si me pueden dar un valor del 1 al 5, por favor. 4. ¿Okay? Que sea de 4 pulgadas de diámetro. Y de longitud, si me permiten, que sea de 12, para que sea algo más o menos regular, ¿no? Entonces, en este caso, esa sería nuestra primera condición. Nuestra segunda condición serían las cargas. La carga, en este caso P, que voy a aplicar, si me pueden dar un valor del 1 al 3000, por favor. 2800. 2800. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 2800. Y otro valor del 1 al 3000, que no sea 2800 para el negativo. 1100. 1100. El valor de la diferencia de temperatura, si me pueden dar un valor que sea del 1 al 10, por ejemplo. 3. Para esta diferencia de temperaturas tendría yo que incluir, en este caso, el efecto del coeficiente de dilatación térmica, 11.5 por 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit. Y en este caso el módulo elástico, que sería 30 por 10 a la 6 PSI. Y ya tendríamos esa parte, ¿no? En este caso, ahí lo tendríamos. En este sentido, entonces, el momento de torsión, un número del 1 al 3000, por favor. $2,500. 2,500, serían 2.500 libras pulgada.
para lo que sería el momento de torsión. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Lo primero que tendría yo que hacer es sacar el volumen para sacar el peso propio. Voy a empezar con esa parte, ¿no? En este caso, este efecto lo voy a generar para poderlo representar correctamente. En este caso particular, nosotros tenemos que el peso va a ser igual a el peso específico por el volumen. Para nosotros el volumen va a ser igual a el área por su longitud, es decir, pi por diámetro cuadrado sobre 4, en este caso por la longitud del elemento. Entonces, si yo saco el volumen, me quedaría que es pi por 4 al cuadrado sobre 4 por 2, que es mi longitud. Entonces, si me pueden dar el dato, por favor, de cuánto sería. De 150.796. Punto 796. O 48 pi. Ajá, ok, pero fue 150, ¿qué, perdón? 150.796. Ok, así está bien. Entonces estos son pulgadas cúbicas. Entonces, en este caso, como decíamos, el peso va a ser .283, que son libras por pulgada cúbica, multiplicado por su volumen, que es 150.79. Y eso nos daría el valor correspondiente a lo que requerimos, ¿no? $42.67, profesor. 42.67 libras. Eso, de alguna manera, este es W mayúscula, omega sería el peso entre la longitud, es decir, 42.67 entre 12. Eso nos daría, en este caso, la carga por unidad de longitud. $3.55. ¿Cuánto? ¿3.55? Sí. Ok. Serían libras por pulgada lineal. Entonces, eso lo voy a representar correctamente acá en la carga. Lo voy a hacer con una forma de este tipo, donde este valor sería de 3.55 libras por pulgada lineal. En términos reales, esta carga la voy a representar como una carga puntual que valdría los 3.55 por 12, que son los 42.67 que ya me dijeron, a una distancia de 6 pulgadas, que sería la posición donde estaría. Entonces, este efecto, en este caso, para el caso de la flexión, que sería el efecto por flexión, que es único, no es invertido, ni es variable, ni nada. En este caso yo sé que el momento va a ser igual a la fuerza que estamos aplicando, en este caso el peso, por la longitud sobre 2, que es lo que ya mencioné yo ahí. Es decir, 42.67 por 2 entre 2, que son las 6 pulgadas que ahí ya había yo mencionado. Entonces, en este caso, esto les daría de cuánto, el momento. Obviamente no. 56.02. 256.02 serían libras por pulgada. Y entonces, ahora sí, tengo un esfuerzo de flexión que va a ser igual al momento de flexión
la distancia de la fibra más alejada entre el momento de inercia. Ese es el esfuerzo que se estaría generando, donde C sería el diámetro entre dos, ¿no? Es decir, 4 sobre 2, que me daría 2 pulgadas. Y el momento de inercia sería pi por diámetro, en este caso a la cuarta, sobre 64. Sería pi por, en este caso, 4 a la cuarta, entre 64, ¿no? Y eso nos daría el momento de inercia que corresponde para esta pieza. $12.56. 12.56 pulgadas cuartas. Entonces, cuando lo aplico yo acá, quedaría en este caso un esfuerzo de el momento 256.02. En este caso sería por 2 pulgadas de distancia de la fibra más alejada entre 12.56. Y eso nos daría el esfuerzo debido a la flexión. 40.74. 40.74. Ese sería nuestro esfuerzo. ¿Cómo voy a tener ese esfuerzo? Recuerden ustedes que de acuerdo a las condiciones de la flexión que tenemos, si yo me regreso a mi elemento origen, a mi dibujo origen, me voy a dar cuenta que, voy a ponerlo en azul, los puntos donde yo analizo el esfuerzo pueden ser estos dos que estoy colocando, es decir, una partícula superior y una inferior. En la partícula extrema superior, ¿verdad? De acuerdo a esto, porque yo tengo en este caso un eje centroidal aquí, y este se ve reflejado también aquí, ¿verdad? En este caso, en la parte superior voy a tener tensión por la flexión, y en la parte inferior voy a tener un esfuerzo de flexión de compresión por el efecto de la carga, que es la que está generando en este caso ese efecto, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, yo me voy a ir a la condición, en este caso más crítica, ¿no? Del efecto que tengamos. En un momento dado, yo tendría la necesidad de definir en este sentido lo que serían las dos partículas, es decir, voy a tener una superior, ¿verdad? Que en este caso me va a generar tensión, y una inferior, que en este caso me va a generar compresión con este valor de 40.74. ¿Hasta ahí hay dudas? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Siendo así, entonces voy al siguiente efecto. Este esfuerzo no se ve, pero sí existe, ¿no? Por el peso. Y ya estoy aquí considerando su masa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las que sí se ven, ¿cuáles son? Pues son las de carga, son las de temperatura y son las de torsión, que son las que de alguna manera están señaladas dentro de lo que es nuestro sistema, ¿no? Entonces, si me permiten, lo voy a hacer en ese orden como lo tengo, ¿no? La de carga, la de temperatura y la de torsión, para llevar ese orden, ¿no? Entonces, voy a trabajar en este caso al lado de lo que es la parte de la flexión. Voy a trabajar en este caso lo que sería el efecto por carga, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un esfuerzo carga entre área, ¿no? Y lo tengo en este caso variable, es decir, voy a tener un esfuerzo por carga positivo que va a ser referido
a la carga que tenemos aplicada, que en este caso para nosotros es de 2800 positivo, ¿verdad? Y en este caso, la voy a colocar aquí, y entre lo que sería el área, ¿no? Que tenemos, que para nosotros esa área va a ser igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4, y que corresponde a un valor de pi por 4 al cuadrado sobre 4. Entonces, en este caso, ¿qué valor nos daría de área? Por favor, si me pueden hacer la operación. 12.56. 12.56. Ok. Entonces, serían pulgadas cuadradas, que aquí sería 2800 entre 12.56, sería el primero. Ahí me dio, bueno, ese me da de 222.81. 222.81. Sería el positivo. El negativo, en este caso, tendríamos el esfuerzo negativo, que es de 1100, ¿no? Me parece. ¿Sí es correcto el valor que puse? Sí, Así es. Sí. Ok, entonces, este sería negativo de 1100 entre 12.56. Menos 87.57. 87.57. Entonces voy a Así tener es. dos partículas. Una cuando fluctúa en tensión, que es de 222.81, y otra cuando fluctúa con presión, en este caso, de 87.56. 57, perdón. Ok, que serían las dos partículas que representan el estado de esfuerzo de esta condición, ¿no? Y en este caso, por último, tendríamos de los esfuerzos normales, el esfuerzo por temperatura, ¿no? Por temperatura. Tenemos un esfuerzo, en este caso, de temperatura que es alfa I por delta T, y que para nosotros sería de 11.5 por 10 a la menos 6 por 30 por 10 a la 6 y por 3, ¿no? Ese sería nuestro valor. De hecho, sería más bien, la representación correcta sería más menos 3, ¿no? Porque tenemos un valor totalmente invertido, ¿verdad? $1,035. 1035. En este caso sería el P6, ¿no? Me daría dos partículas, una tensión y una compresión, con el mismo valor de 1035. Ya tendríamos esa parte. Y por último, en este caso lo voy a poner aquí abajo, por torsión. En el caso de la torsión, sabemos que es un esfuerzo cortante, que es igual al momento de torsión por el radio entre J, y que a su vez sé que ese radio va a ser igual al diámetro entre 2, que sería 4 sobre 2 igual a 2 pulgadas, y a su vez también J sería igual a pi por el diámetro a la cuarta sobre 32, es decir, pi por 4 a la cuarta sobre 32. ¿Que esto cuánto nos daría? Si me hacen la operación, por favor.
25.13. Ok, 25. Ok. Serían pulgadas cuartas. Y entonces aquí tendríamos, en este caso, el momento de torsión, que es más o menos 2500, si no mal recuerdo el dato, por 2 pulgadas de radio, entre 25.3. Que nos daría un valor, en este caso más o menos, De 198.96. 198.96. En este caso serían P6. Y las partículas que representarían este estado de esfuerzo sería una positiva, con los esfuerzos en este caso de esta manera, y otra negativa, con los esfuerzos de esta forma. Con el mismo valor de 198.96. Y esos serían todos los esfuerzos. Ya calculé todos los esfuerzos. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No. ¿Todo bien? Ok. Entonces, una parte bien importante es que, sí, Ese es momento de inercia, el último que puso de pi, momento diámetro a la... polar de inercia. Recuerda que tenemos dos tipos. Uno, el momento de inercia simple, que es I, y ese es el efecto que se opone al esfuerzo de flexión, ¿no? En el de torsión, nosotros usamos, en este caso, el valor de J, que es el momento polar de inercia. Este momento polar de inercia es lo que se opone a la torsión, propiamente, ¿no? Lo que le da rigidez al elemento, para evitar que se tuerce. Ok, gracias. Y otra duda, ¿de dónde salió el 11.5 por 10 a la menos 6? Ese es dato. O sea, los que estoy poniendo de ese lado sería los datos de material, y ese material, digo, no los pongo a ustedes a que lo busquen, sino que yo ya se los doy. En este caso, tanto el módulo elástico como el coeficiente de dilatación térmica. Ok, gracias. Sí, ok. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí dudas? Todo bien. Profesor, ¿no falta la carga distribuida? Eso ya lo hicimos en la flexión, ¿no? Sí, Fue lo primero que calculé. Pero esa no era por su peso, la flexión. Por eso, o sea, es lo que mencionaba yo, que de alguna manera aquí en este ejercicio particularmente, en este caso, el efecto de la flexión es algo intrínseco por el mismo efecto del peso. O sea, el peso me genera flexión, ¿ok? Como en algún otro elemento me puede generar compresión o me puede generar tensión, que es lo que voy a ver en los días subsecuentes, ¿no? El día de mañana y el viernes, voy a ver ejercicios donde voy a manejar algo similar de incluir el peso propio de la pieza y en qué condición me afecta o no me afecta, ¿ok? Sí, gracias. Entonces la afectación aquí es que, por eso mencionaba yo, que no se ve el esfuerzo. Sin embargo, sí existe. ¿Por qué? Porque el peso propio, pues de alguna manera está ahí generado. Por ejemplo, no sé si les ha tocado, bueno, estos últimos días, a partir de la semana pasada y en esta semana, ha habido mucho viento, mucho viento. No sé si lo han visto, que ha habido mucho viento. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, muchos de ustedes tienen en su azotea su tinaco, ¿no? Por ejemplo, un rotoplas o un tinaco de estos para almacenar agua. Si ese tinaco no está sujeto a la base y está nada más sobrepuesto por el propio peso del agua, cuando no tienen agua ustedes y de alguna forma el elemento está vacío y hacen aires tan fuertes como los que tenemos, en un momento dado eso se puede caer o se puede
deslizar e irse para otro lado, ¿no? Por acá, por la casa de ustedes, ha hecho mucho viento, y luego de repente así como que empiezan a volar las tapas de los rotoplas. ¿Por qué? Porque no lo cierran bien, y con el viento pues, se levanta y pum, ¿no? se vuela, ¿no? Entonces, si no tenemos el peso adecuado, por ejemplo, ocurren ese tipo de cosas. Digo, estoy dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy burdo. Pero, por ejemplo, eso mismo sucede en otros aspectos, por ejemplo, ya en campo, ya en algunos equipos o elementos, por ejemplo, algunos sistemas que se llaman silos, no sé si han escuchado el término, silos de almacenamiento de grano o de almacenamiento de algún material, por ejemplo, puede ser algún polvo, alguna cosa, ¿no? Y está la intemperie, y por ejemplo tienen este tipo de efectos de tanto viento. En este caso, el que no tenga el peso adecuado puede crear que la fuerza del viento voltee el sistema de almacenaje. Por lo mismo, ¿no? De que está ligero, y que al ser ligero y representar una resistencia al viento, pues se lo lleva, ¿no? Pero en cambio, si tiene en este caso el suficiente peso, pues eso hace precisamente que no se mueva, ¿no? O sea, mantiene sus características en este caso de condiciones, y no hay problema, ¿no? No se va a mover. Pero el peso es importante, ¿no? En algunas cosas ustedes desde siempre, tanto en mecánica o en estática o en resistencia de materiales, les decía, tienes una viga, pero desprecia el peso de la viga, ¿no? Aquí ya en diseño de elementos de máquina, ya esa parte ya pasó a la historia, ¿no? Ya tienen ustedes que considerar los pesos de las piezas, a menos que se les indique o no tengan ustedes los valores, ¿no? Pues eso en un momento dado no se incluye, ¿no? Pero sí es importante el peso, porque en un momento dado puede, a pesar de que sea poca el esfuerzo, puede generar ahí que por ese efecto del propio peso no cubra las condiciones. De hecho, les pasa a muchos compañeros de robótica, muchos compañeros de robótica, cuando hacen sus brazos mecánicos, ¿no? O sus manipuladores, luego hacen el cálculo nada más de las puras secciones tal como lo hacen en resistencia a materiales, pero no incluyen su propio peso. ¿Y qué pasa? Bueno, pues cuando de alguna manera ya lo construyen, por así decirlo, con las características y las especificaciones que ya generaron en el cálculo, en un momento dado su sistema, cuando no tiene carga, se mueve muy bien, ¿no? Parece como mandado a hacer, ¿no? Sí, se mueve bien padre, ¿no? Pero nada más lo cargan con la mitad de la dimensión del peso que va a moverse, y ya empieza a tener como Parkinson, ¿no? Yo les digo a los de robótica, ¿no? Que sus elementos tienen Parkinson, ¿no? Empiezan a vibrar. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo a los motores moverlo. ¿Por qué? Porque no calculan con peso propio. Ese es un error grave que tienen ellos. Y que cuando yo les doy clase a gente de robótica, siempre les doy con esta condición de peso propio, precisamente porque ellos lo ocupan todavía aún más que nosotros, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, profesor, Me gracias. extendí demasiado también. No, sí quedó claro, gracias. Ok, muy bien. Entonces, hasta este punto, como hemos visto, pues ya tenemos todos los esfuerzos generados, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer la ubicación de qué característica o qué esfuerzo es el mayor de los dos. Si nosotros estamos considerando, en este caso, la parte positiva, por ejemplo, me voy a encontrar que la parte superior de la flexión, pues es positiva. Tengo un valor en tensión ¿cómo se llama? De 222 y fracción, ¿verdad? Tengo un valor de temperatura, en este caso de 1035, más lo de la torsión, que eso no hay problema porque es positivo o negativo, ¿no? Entonces, es totalmente invertido, no tengo variabilidad.
Ya mañana haré alguno con variabilidad en la torsión para que vean cómo aplica. Pero en este sentido, en esta primera instancia, yo tendría que ver de estas condiciones cuál es el valor, cuáles son las dos partículas que tendría, ¿no? Entonces les voy a hacer aquí abajo para que la vean. En este caso, la que es la tensión, voy a tener, en principio los cortantes pues van a ser los mismos, o sea, ese no va a cambiar su configuración. En este caso, el cortante se va a mantener bajo ese mismo esquema con el valor que me dio de ese esfuerzo, que fue en este caso 198.96. Por eso me atrevo de una vez a ponerlo, porque ese no tiene afectación. En el caso que sí tiene afectación, es en el caso de la tensión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque voy a tener en este caso un valor de 40.74 por la flexión. Voy a tener en este caso el valor de 222.881 del esfuerzo normal por tensión, más los 1035 que tendríamos del esfuerzo por temperatura, ¿cierto? Son los tres que existen. Si ustedes hacen la suma, ¿cuánto les daría, por favor? Hoy me dio de 1298.55. 1298.55. Ok. Esa sería una partícula, la positiva, por así decirlo, ¿no? Voy a hacer aquí abajo la negativa. Obviamente el esfuerzo cortante lo voy a considerar pues, negativo, ¿no? Pero es el mismo valor, no hay ningún problema. Con valor de 198.96 PSI. En este caso tendríamos el efecto de compresión, que si ustedes ven, en este caso sería la de 40.74 negativa. Tendría en este caso la de 87.57. Y los 1035, que serían los valores que estaríamos considerando, y eso me daría un total de ¿cuánto? Menos 1163.31. 1163.31. Entonces, de estas dos partículas, ¿cuál es la más crítica? Obviamente la que tiene el valor, en este caso, mayor en tensión. Aquí la de tensión, en este caso, sería la más crítica, ¿están de acuerdo? Tiene los valores mayores. Así es. Así es. Bien, esa es la que voy a considerar como base. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a ponerlo a un lado del lado contrario. Aquí pondría yo sigma X, para mí tendría valor de 1298.55. Sigma Y valdría 0 y tau XY sería igual a, en este caso, 198.96. Esos serían los valores que estaríamos considerando, ¿no? ¿Cierto? Con estos valores yo voy a obtener las condiciones para aplicar en el sistema de la teoría de falla. Sí, dígame. Sí. Así en tau XY siempre va a contar el esfuerzo por temperatura. No, en tau XY está manejando el cortante. Cortante. Ajá. Sí, es el esfuerzo por tensión, compañero. Ah, sí, cierto. Sí, ya lo ubicamos. Sí, es que me confundí de concepto. Ah, ok. Vale. Dale. Cuidado, porque
Eso es bien importante. En el momento en el que yo veo la figura y cómo están aplicadas las cargas, yo tengo que definir qué esfuerzos son los que voy a estar trabajando. Para ello necesito tener toda la gama de esfuerzos definido, ¿no? Ya teniendo la gama de esfuerzos definido, entonces, ¿cómo se comportan estos? De esta forma se comportan y estoy sacando las partículas finales, ¿no? Ya con las partículas finales veo cuál es la más crítica y sobre esa aplico la teoría de falla, que esa es la condición. En este caso, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos carga estática por la flexión, tenemos carga invertida por la torsión y por la temperatura, y carga variable por la carga. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces para sigma XY va a ocupar el de torsión, ¿verdad? Así es. Tau XY, claro. Así siempre va a ser. Tau. Sí. Sí. Okay. Ya, acuérdense que los sigmas son para esfuerzos normales y los taus son para esfuerzos cortantes. ¿Vale? Ok. Gracias. Sí, nada. Entonces, aquí el asunto es que ya teniendo la partícula que representa el estado de esfuerzo más grande, pues obviamente si cubro esa, la otra la voy a cubrir por ende, ¿no? O sea, de alguna manera no voy a tener mayor problema, ¿no? Me voy a ir con la condición más crítica, ¿no? Y en este caso, podemos aplicarlo de tal forma que yo tendría que ver cuáles serían las características, en este caso, de la teoría de falla que voy a ocupar. ¿Qué teoría de falla tendría yo que ocupar aquí? Por tensión. Obviamente la de los esfuerzos combinados, ¿no? O bueno, los esfuerzos, en este caso, ¿qué caso tendríamos que trabajar? Si nosotros nos vamos a lo que vendría siendo los materiales de clase, ¿verdad? Que tenemos, en este caso tenemos, que dice materiales de clase, aparece ya ahí ¿cómo se llama? La teoría, ¿no? Que dice esfuerzos combinados, factores de seguridad. Y si ustedes lo abren, en este sentido estaríamos hablando del caso 7, si no mal recuerdo. Ahorita lo vemos. Donde es el criterio Soderbergh, si no mal recuerdo también. Sí. Ok. Ese criterio Soderbergh, que de alguna manera es el que estamos, o el que podríamos considerar, me marca que yo tengo un esfuerzo medio y un variable. Es decir, tengo un máximo y un mínimo. Pero esos máximos y mínimos los tengo que obtener a partir de la partícula que ya hice, es decir, de esta que tenemos como máximo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a aplicar en este caso lo que sería el efecto de sigma X o sigma 1, 2, por ejemplo, los esfuerzos principales, que sería sigma X más sigma Y sobre 2. En este caso, más menos la raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado, más tau X al cuadrado. ¿Por qué? Porque necesito sacar el máximo y el mínimo esfuerzos normales. En este caso, utilizo el caso 7, por si ustedes ven en la descripción, dice esfuerzo variable normal. ¿Qué significa? ¿Cuál es el que es el esfuerzo variable? Pues es el debido a la carga axial. ¿Están de acuerdo? Sí. No es el torsional, vaya. A lo que me refiero es que si fuese, que mañana voy a hacer un caso con esfuerzo cortante variable, en el caso de mañana que voy a aplicar, ese sí tendría yo que hacer a través del caso 8, ¿no? Porque es el cortante variable, o sea, ¿a qué voy? Voy por grados, ¿no? Como decías en clases anteriores. Yo tengo carga estática, si tengo pura carga estática, primero por carga estática. Si tengo una combinación de carga estática con carga invertida, me voy con la carga invertida y tengo que ver cuál de las dos existe. En este caso tenemos dos cargas invertidas, una por tensión, compresión por la temperatura,
y otra por la torsión, en este caso, que son cargas invertidas. Sin embargo, tengo una carga adicional más, que es en este caso variable, por la carga aplicada en el elemento. Y entonces, debido a eso, como la carga variable es la normal, tengo que usar el criterio de Söderberg de esa condición, ¿vale? De esfuerzos normales. Por lo tanto, tendría yo que aplicar esta ecuación que ya hemos manejado aquí, y en este caso tendría yo que sigma 1, 2 va a ser igual a sigma x, que ya lo teníamos acá de 1298, 1298, perdón, 1298.55. En este caso sé que sigma y es 0 sobre 2 más menos la raíz cuadrada de 1298.55 menos 0 sobre 2 al cuadrado, en este caso más tau xy, que son 198.96 al cuadrado, ¿no? Y raíz. Entonces, de esta ecuación, yo lo que necesito es que me den primero lo que sería el promedio, ¿no? El esfuerzo promedio, que es sigma, es que sería 1298.55 entre 2. ¿Cuánto les da ahí? 649. 627. Punto 27. Gracias. Ok, y en este caso sería más o menos, si me dan el valor del radical, ¿cuánto les da? Da de 679.07. 679.07. Entonces yo voy a tener un valor, en este caso positivo, cuando ambos se suman, y cuando se restan, el mayor es el de 679, ¿no? Entonces ahí tendría yo los valores máximos y mínimos. El máximo le da de 1328.3 1328.3. y el mínimo Y le el da mínimo de ¿De cuánto, perdón? menos 29.8. 29.8. Gracias. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo ya tengo los dos valores, ¿no? Este es el máximo y este es el esfuerzo mínimo. ¿Ah? Okay. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Bueno, pues me pide un esfuerzo medio y variable. Entonces, el esfuerzo medio es igual al esfuerzo máximo más el mínimo entre 2. Y tengo un esfuerzo variable que es igual al esfuerzo máximo menos el mínimo entre 2. ¿Qué más me pide? Me pide en este caso un esfuerzo de durabilidad, ¿verdad? Me pide el KT, ¿verdad? También me pide el KT. En este caso, como la pieza es completamente lisa, tiene valor 1. Me pide SN, que en este caso es el esfuerzo de durabilidad, que habíamos dicho que era el 50% de CU, que sería 0.5 de 58,000, ¿no? Que es el esfuerzo que estoy ocupando en la barra. Esfuerzo el esfuerzo último, ¿no?
Esto me daría 29,000, si no mal recuerdo el valor. ¿Cierto? Sí, era de Sí. 55. Ok. Bien. Entonces, en el caso del máximo y del mínimo, de acuerdo a lo que tenemos acá, es de 1328.3. Y el otro es de 29.8, ¿no? Entonces sería más 29.8 entre 2, ¿no? Y el otro sería 1328.3 menos 29.8 entre 2. Profe, entonces no importa el signo que tenga, por ejemplo, el más con el menos del 29 sería negativo, ¿no? Ah, no, sí, perdón, aquí tendría que considerar en este caso correctamente los signos, sí. Este sería menos 29.8. Aquí sería también menos 29. Ahí está. Entonces, ahí cuánto les daría, por favor. Profesor, ese uno es 56,000. Es 58,000, ¿no? Por eso pregunto, no Sí, la cuál es el otro. 58,000. Es 58, sí. El primero, el medio, da de 649.25. Le da de 629. 649. Ah, perdón. 649.25 me dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá. Y el segundo me da de 679.07. 7907. Entonces ya tengo esfuerzo medio y variable. Ahora tengo ya todos los datos, ¿no? Para poder aplicar la teoría de falla, que sería del caso 7. Y que para este caso me piden, en este caso, 1 entre n igual al esfuerzo medio, que es 649.25, entre el esfuerzo de excedencia, que es de 36,000, más el CATE, que vale 1, por el esfuerzo variable, que sería de 679.07, entre el esfuerzo de CN, que sería de 29,000, ¿no? Entonces, el valor de N, ¿de qué valor sería? Da de 24.12, profe. 24.12. Pues como ven, pues es un factor de seguridad muy grande, arriba de la unidad, y por lo tanto, pues ese sería el valor más adecuado, ¿no?
para este proceso. ¿Hay dudas o preguntas de cómo se llegó? Es el caso 7, ¿verdad, profe? Caso 7, sí, porque acuérdense que en este caso lo que estoy viendo es qué tipo de cargas están aplicadas y qué esfuerzos me generaron. Tenemos, vuelvo a repetir, tenemos carga estática por la flexión debido al peso propio. Tenemos carga invertida por el momento de torsión a corte y por temperatura invertida. Y tengo carga variable por carga, por la carga aplicada en el sistema, en la cara de la pieza. Entonces, en este caso, como tengo la más crítica, obviamente es la carga variable. Entonces, me voy al caso que corresponde a carga variable, que sería el caso 7 u 8. En el caso 7 es para esfuerzos normales, que sería el caso que estamos considerando, porque no es carga constante, variable, ¿no? En este sentido, por eso es que se toma esto. Ok, gracias, Inge. Bien, nada. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, ahora sí que básicamente es checar todo, tener que checar todos los casos, ¿verdad? Así es, para ver cuál es el que cae en el efecto. ¿Cuál es el que vamos a utilizar al final? Así Gracias. Así es. Sí, de hecho, en este caso yo ya le subí a su canal, ahí hay algunos, por ejemplo, con algún caso de elementos rectangulares con carga variable, vaya, hay varios ejercicios ahí que pueden ustedes verlo, ¿no? Para que de alguna manera tengan la aplicación. Y ya también le subí un archivo que se llama teoría de segundo parcial. Ese ya es para el segundo parcial, pero eso lo empezaré yo a ver a partir del jueves de la siguiente semana. ¿Ok? Ya empezaremos a analizar esa parte, pero ya lo subí para que de alguna manera lo tengan ahí, que puedan ustedes verificar. En este caso, pues hay alrededor de, serán unos 10 ejercicios, unos 5 o 6 ejercicios más bien, ¿no? Para que ustedes los puedan analizar, los puedan en este caso modificar si quieren, ¿no? Los pueden hacer cargas variables y demás y aplicar las teorías de falla. La intención es que ustedes practiquen. O sea, la práctica es lo que de alguna manera les va a ayudar mucho a estar trabajando. Claro, no, por eso no les dejo yo tarea ni nada por el estilo, porque prefiero que ustedes practiquen de manera abierta y no porque tengan que entregarme un trabajo que solamente sea por la cuestión de una tarea, una cosa así por el estilo, que de alguna manera lo tengan que ver, sino que en este caso, no sé cómo llevan sus apuntes, pero me imagino que sacan sus impresiones de pantalla y luego lo pasan a lo mejor en algún cuaderno o alguna cosa así, y van nuevamente escuchando a lo mejor la clase, que ya la tienen grabada en muchos casos, y en ese sentido pues ya lo van armando, ¿no? Y van viendo cuáles son los aspectos que se van generando. Entonces, en este sentido, esta sería más o menos la temática. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. No, profesor. Ok. Pues siendo así, en este caso, con esta parte estaríamos terminando el día de hoy, para que de alguna manera el día de mañana vea yo un caso, por ejemplo, con carga variable a torsión, para que vean cómo se aplica, y el viernes pues vea algo de algún repaso si es que es necesario, o ustedes me dicen si ya no se sienten sin dudas ni nada por el estilo y prefieren mejor utilizar el tiempo para estudiar, pues adelante, yo los dejo, ¿no? Yo de todas maneras voy a programar la sesión. Si en un momento dado me necesitan para ver dudas, pues con gusto el viernes los atiendo en el horario de clase, no habría problema, para que el lunes hagamos nuestro examen, ¿vale?
Sí, profesor, gracias. ¿Ok? Sí, profe, Perfectamente. gracias. Sí, gracias. Entonces nos vemos.